Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 279, el padre del hijo de Isabella. El carruaje negro que transportaba a Isabella no se dirigió a la gran mansión de Mare, ni a la villa Sonotone de César, ni al Palacio Carlo, sino a la antigua casa de un noble. Mientras ella observaba desde el carruaje al pasar por la entrada exterior y dirigirse a la entrada principal, notó que la mansión, aunque antigua, estaba muy bien mantenida. Es útil. Sin embargo, el ambiente interior era caótico. Los lugares donde los sirvientes deberían haber estado de pie estaban vacíos, o la gente se reunía en grupos de 3 o 5 en las esquinas, susurrando mientras miraban el carruaje negro. Lo más probable es que el contenido de esos susurros fuera hostil. Isabella los miró con una sonrisa altiva. Al llegar a la puerta principal, con la ayuda del cochero, Isabella, con su pesado cuerpo, descendió con dificultad del carruaje. De repente la puerta principal se abrió de golpe con un van, y un joven salió corriendo y la levantó en brazos. Isabella. Isabella recibió al hombre con una sonrisa radiante como un ángel. Octavio. Octavio de Contarini levantó a Isabella en brazos como a una princesa y se dirigió a grandes zancadas hacia el interior de la mansión. Oigan, ¿qué están haciendo? La voz juvenil e impetuosa del joven Octavio resonó por toda la gran mansión Contarini. La condesa ha llegado, así que preparen el agua del baño de inmediato. Un par de sirvientas, mirando a Octavio, corrieron escaleras arriba hacia el segundo piso. Las demás sirvientas, esforzándose por ocultar su descontento, se retiraron hacia la cocina. Isabella vio todo lo que hacían las sirvientas de reojo, pero fingiendo no haber visto nada, sonrió a Octavio como una flor. Ay, cariño, tú también me dijiste que no me bañara en agua caliente cuando estaba embarazada. La belleza de Isabella, ahora más madura, era indescriptible. Hace unos años, cuando dominaba la sociedad, su rostro aún tenía un toque juvenil, pero ahora, su delicada estructura ósea se revelaba con elegancia, irradiando una atmósfera imponente. Era como una criatura hecha a mano por Dios. Su nariz, que antes era solo linda, ahora tenía un puente prominente que mostraba madurez, y sus ojos, que eran como capullos de rosa en primavera, se habían vuelto tan profundamente conmovedores que nadie podía apartar la vista de ellos. Octavio, ante la encantadora coquetería de Isabella, sonrió con la boca abierta. Has tenido un viaje largo y difícil, no puedes simplemente limpiarte con una toalla húmeda, tú eres mi prioridad antes que el bebé. Octavio, en voz alta, besó los labios de Isabella. Muac. Mi esposa, que tanto me costó conseguir, podemos tener más hijos. Pero esposa, solo hay una. Ay, Octavio. Isabella se cubrió la boca y sonrió tímidamente. Llegar hasta aquí había sido increíblemente difícil. Pero había logrado la misión aparentemente imposible de escapar del convento de San Angelo. Isabella recordaba la mirada de la abadesa, que la había mirado con desaprobación cuando dijo que dejaba el convento para unirse a una nueva familia que la acogería, y la envidia de las otras chicas de su edad encerradas en el convento que no podían dejar de admirar el talento de Isabella. Isabella estaba segura. Si podía escapar del convento de San Angelo, podría lograr cualquier cosa. Fue increíblemente difícil. En los brazos de Octavio, los ojos de Isabella rememoraron el pasado. No puedo ni respirar en casa. Hipólito murmuró, llevándose la mano a la frente. Esa chica Ariadne no es normal. Hipólito se quejó sin cesar de lo mal que lo trataban en casa, del poco dinero que tenía para gastar, y finalmente llegó a la tontería de que Ariadne debía estar poniendo pimientos y zanahorias, que él no podía comer, en su comida a propósito. Isabella estaba atónita. Delante de alguien que come pan mohoso y estofado de nabo, no hay nada que no diga. Que solo a mí me sirvan pan de un día es realmente demasiado. Isabella estuvo a punto de replicar que lo realmente excesivo era que él, delante de su hermana encerrada, se quejara de lo cruel que era el mundo exterior con él, pero se contuvo a duras penas. Si Hipólito se asustaba y huía, Isabella se quedaría completamente aislada, sin nadie que la visitara en el convento de San Angelo. Este era un lugar terrible. Isabella apenas logró sonreír, mostrando los dientes. Realmente fue demasiado, esa chica Ariadne. Pero Hipólito no conocía límites. ¿No habrá alguna forma de deshacernos de ella?
Él instó a Isabella. Tú eres buena para esas cosas. Piénsalo tú. Hipólito, yendo un paso más allá, refunfuñó. Han pasado meses desde que te dije que pensaras en cómo deshacerte de Ariadne, y todavía no has encontrado una solución. Eres tan incompetente. En este punto Isabella no pudo contenerse y estalló en ira. Tiene que haber algo que hacer para que se haga o no. Hermano, ¿cuántas veces te he dicho que traigas a Octavio de Contarini? ¿Cuántas veces te lo he dicho y todavía no hay noticias? No es que Hipólito no lo hubiera intentado. Siempre estaba al acecho de una oportunidad. Pero Hipólito tenía su asignación reducida por Ariadne. Y Hipólito solía comprar a sus amigos con dinero. Cuando Hipólito no pudo pagar generosamente las bebidas y el entretenimiento, los amigos de mala calaña lo evitaron, y Hipólito comenzó a sentirse intimidado. Después de eso, los amigos restantes que no necesitaban que Hipólito les pagara tampoco lo invitaban a las reuniones. Esto se debía a que a menudo se aceleraba por su complejo de inferioridad o decía cosas inapropiadas. La próxima vez, lo traeré. De hecho, ya traje lo que me pediste. Hipólito sacó algo de su bolsillo. Era una caja de latón abollada y arrugada por todas partes. ¿Pero qué es esto?, Hipólito preguntó colocando la caja de latón sobre la mesa. La caja de latón no era otra cosa que el té negro, elixir del amor, que Leticia de Leonati le había regalado en algún cumpleaños. Pero Isabella no tenía intención de contarle a Hipólito todos los detalles. No tienes por qué saberlo. Ella arrebató rápidamente la caja de latón. No soy una bruja y no puedo deshacerme de Ariadne solo con esto, necesito a Octavio para que esto funcione. Ah, ya lo sé. Hasta el momento en que Hipólito se fue torpemente, Isabella le insistió a su hermano. Tienes que traerlo. Aunque Hipólito no había escuchado el secreto de la caja de latón de Isabella, sí había escuchado la razón por la que ella buscaba a Octavio y preguntó. Pero, tiene que ser Octavio, ¿no puedes traer a otro tipo que sea lo suficientemente bueno? Hipólito pensó que Isabella había elegido al más guapo y con la mejor familia de entre sus amigos. Considerando el estado actual de Isabella, en opinión de Hipólito, no era el momento para que Isabella fuera tan exigente. Pero Isabella, sorprendentemente, le respondió muy seriamente. De los tipos que puedes traer, el único idiota que abandonaría a su prometida e incluso desobedecería a sus padres es ese imbécil. Y no serviría un tipo que dijera tonterías como desobedecer y huir desnudo para un escape de amor. Tenía que ser alguien que la aceptara a Isabella con todo lo que tenía. En muchos aspectos, el único hombre capaz de eso era Octavio. Y los ojos de Isabella resultaron ser perfectamente acertados. Isabella, ¿en qué piensas? Isabella volvió a la realidad al escuchar la llamada de Octavio. Ella respondió con una hermosa sonrisa en los ojos. Pensaba en la primera vez que nos conocimos en el convento. Ja 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 ja. Octavio estaba eufórico al pensar que su amada sentía lo mismo que él. Realmente el mundo no podía ser más hermoso. La mujer más hermosa que había visto en su vida, su primer amor, Isabella de Mare, ahora era suya. Pronto celebremos nuestra boda. Octavio había esperado ansiosamente el día de su boda con Isabella. Hoy, es decir, el día en que pudo prometerle con confianza a Isabella una boda, finalmente había llegado. El conde Contarini, padre de Octavio, saltó cuando su único heredero, Octavio, le dijo que quería romper su compromiso con Camelia de Castiglione y casarse con otra mujer. El conde Contarini había pedido prestado una gran suma de dinero al marqués Castiglione como pago por el compromiso, y al casarse, ese dinero se entregaría por completo a la familia Contarini como dote de Camelia. Además, Camelia, al unirse a la familia del conde Contarini, recibiría de por vida una parte de las ganancias del comercio de Castiglione a su nombre. ¿Estás loco, Octavio? ¿Desde cuándo la gran familia Contarini se ha dejado manipular por un don nadie por tan poca calderilla? Era una suma excesivamente grande para llamarla calderilla. Sin embargo, el conde Contarini, que era un erudito por naturaleza, no pudo decir eso y regañó a su hijo indirectamente. Hay lealtad y honor, Octavio, ¿no te da pena tu prometida que perdió la oportunidad de casarse por esperarte a ti solo? Es menos lamentable romper el compromiso ahora que tener que vivir toda la vida con alguien que no amo. ¿Sabes lo importante que es el matrimonio, muchacho, tonto? Cásate y luego ten una amante. Ella es una mujer demasiado noble para ser una simple amante.
¿Acaso has traído a la princesa Bianca de Taranto? El conde Contarini, que no tenía intención de renunciar a su nuera Camelia por nadie que no fuera Bianca de Taranto, se tambaleó y se agarró el cuello al descubrir quién era esa mujer demasiado noble para ser una simple amante. Dices que te casarás con Isabella de Mare, finalmente te has vuelto loco, Octavio. Su padre se opuso con todo tipo de razones, pero fue como hablarle a una pared. ¿No es la mujer que fue expulsada de su casa por acostarse con tu amigo? Si insultas a la noble Isabella, no lo soportaré aunque seas mi padre. ¿Qué dijiste? Isabella nunca hizo eso con César de como padre. No solo se habían reconstruido los hechos, sino que también había cambiado sutilmente el tratamiento hacia su mejor amigo César. No podía entender cómo esa zorra había manipulado a su hijo. No tendrán más remedio que aceptarlo. ¿Por qué estás tan seguro? Aunque seas mi único hijo, yo. Ella lleva a mi hijo en su vientre. Dios mío. La boca del conde Contarini se abrió de par en par. Esa zorra no solo derretía la mente de los hombres, sino que también poseía un poder de ataque físico.